Hola, bien, este tema es el más importante. Bueno, no es cierto. Este tema es importantísimo. Seas quien seas. Si no dibujas también es importante. Es todo. Vamos a ver cómo encontrar capas. Para empezar, lo más básico de todo es usar el control. Cuando tú pulsas control, tu cursor de la brocha va a cambiar del círculo base a el cursor normal del ratón. El control lo que hace es permitirte mover cosas de la capa, del dibujo en general. Y cuando tienes control, le vale verga si estás en esta capa, en esta capa, da igual todo. Si lo puedes ver, lo puedes encontrar con el control. Ya que cuando clicas, puedes mover cualquier capa y va a saltar temporalmente a esa capa esté donde esté. Y cuando yo dejo de pulsar control, se regresa a la capa que estaba. Aquí obviamente ya sé que esa capa que acabo de mover está acá abajo. Entonces simplemente podría darle control Z y ya pasar tranquilamente a esta capa y trabajar en ella. O también el control obviamente lo puedes usar para mover cosas. Por ejemplo, si quiero moverle este brillo a la frente, por ejemplo, ahí está, aunque me llevé un cacho de cabello, a ver, así, y ya le hace más justicia a su frente. Bueno, el control es fundamental, yo creo que es uno de los atajos más importantes de todo el dibujo digital porque por ejemplo aquí si quisiera moverle los ojos no tendría que redibujar todo, simplemente seleccionar y mover tranquilamente, así. El control es el top 3 atajos de teclados favoritos por excelencia. Necesitas tenerlo en mente todo el rato cuando estés dibujando para hacer cualquier tipo de edición en vez de estar redibujando una y otra vez las cosas. Por ejemplo, ahora su nariz es su boca. El control de verdad, tatúatelo, apréndetelo, grábatelo a fuego en la memoria. En este archivo tengo una infinidad de shapes, un auténtico paraíso, pero una pesadilla si quieres editarlas, porque si en caso de que estuvieran mal colocadas, o sea, de que una estuviera por aquí y así una pegada con la otra, sin el control esto sería un auténtico infierno, pero con el control todo es 1000 veces más fácil. También obviamente, como dije, para encontrar las capas, si quisiera encontrar esta capa en vez de estarme moviendo todo el rato por aquí, nada más tengo que pulsar control y sé que es la capa 1, copia 40 copia 14. Entonces, como más o menos está en orden, sé que es aquí. Entonces ya podría editarlo, pero eso es muy lento. Entonces para eso está el siguiente atajo, que es control, pero ahora con shift. Y cuando pulsas control y shift cambia al más, que lo habrán visto en las selecciones. Cuando hacemos la selección de encuadre es esta figura. Y es básicamente porque efectivamente es una selección de encuadre, pero cuando haces la selección no hace ninguna selección. Te sirve nada más para cuando quieres seleccionar una capa. Entonces, si seleccionas el liner de alguna shape, va a saltar a esta capa. En vez de para moverla, va a saltar a ella para editarla. Y en realidad lo que está haciendo es seleccionarla y colocarte en esa capa. Entonces, si selecciono dos shapes, dos que estén juntas, por ejemplo, esta y esta, si estoy aquí y selecciono estas dos, no me puede pasar a las dos capas simultáneamente. Entonces lo que hace es pasarme a una y seleccionar la otra automáticamente. Entonces si selecciono un buen par de shapes, va a seleccionar las que hayan estado incluidas dentro del cuadro de selección, que sería la capa 4, la 13, la 4, la 6, 2, 3, la copia y la primera. Entonces supongamos que quiero hacer una edición y todo está por capas separadas. Lo único que tendría que hacer es hacer el control y shift y hacer el cuadro de selección, y ya nos hace rápidamente la selección de las 4 capas que había elegido y puedo editarlas, moverlas por ejemplo, o hacerlas más pequeñas, bueno, lo que sea.
Para lo que yo uso el Control Shift es para saltar a capas rápido. Entonces, por ejemplo, quiero hacerle una expresión diferente a esta y no sé dónde está. Estoy aquí en la capa de la Seipi triste, entonces si quisiera dibujar en la capa de cualquiera de estas, simplemente Shift Control y saltamos directamente hacia la capa que seleccionemos. Ahí está. Y la editamos fácilmente. Saltamos, editamos, saltamos, editamos, saltamos, editamos, saltamos, editamos y ya estaría. Eso es todo. Ahora, como ustedes pueden ver, aquí al lado las Seipi se ven bien, pero los nuevos deben de tener su espacio de trabajo así. Pero los nuevos deben de tener su espacio de trabajo así. Y con estas miniaturas obviamente no se ven una mierda. No se ve ninguna Seipi, no se alcanzan a distinguir. Esto es una broma. No se alcanzan a distinguir ni siquiera sus expresiones y prácticamente ni siquiera el espacio en el canvas donde están, porque Clip Studio por defecto tiene que las miniaturas se vean pero mostrando el canvas completo, o sea, esta área. Aquí se ve el cuadro que es efectivamente es esto. No toma en cuenta lo que hay en el canvas, sino todo en general. Bueno, para editar las miniaturas nada más es clic derecho, Thumbnail Size, y ahí eliges nada, Smallest, Small, Medium, Large o Largest. El Large es un buen tamaño, aunque a mí me gusta el medio, está bien. Bueno, el largo no está mal. El larguísimo no está tan bien porque ya te ocupa demasiado una pantalla. Entonces, eso por una parte, para editar el tamaño, y para editar lo que muestra la miniatura es en la opción de abajo, el Thumbnail Display Settings. Por defecto viene que muestre todo el canvas, pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos que muestre solo las áreas seleccionadas. Que solo muestre las áreas que hay en la capa. Entonces, esta capa muestra a esta Seipi. Entonces, si empiezo a meterle mierda a los lados, va a ir aumentando el tamaño de la capa conforme voy dibujando. Y eso es precisamente lo que queremos, porque de la otra forma no se ve un carajo. Es como si dibujáramos en las esquinas y ahí se van actualizando. Otra y entonces ya queda muy chiquita y no se ve nada. Entonces, pero para que llenemos todo el canvas es raro. Entonces es 1000 veces más mejor que tengamos esto así que mostrar todo el canvas. Yo creo, ahí cada quien. Ahora bien, aquí tengo capas que no tienen nada, o aparentemente no tienen nada, porque esta sí no tenía nada. Porque algunas tienen una sorpresa en ellas. Por ejemplo, en esta capa que aparentemente no tiene nada, si le doy Control T, me crea un cuadro de selección. Y si lo muevo, se ve que hay cosas en blanco. Y ese es justamente el siguiente consejo. Si no sabes qué hay en una capa específicamente, aprieta Control T. Si no hay nada en efecto, te va a poner en esta capa no hay ningún objeto para transformar. Entonces eso significa que no hay literalmente ningún puto pixel en la capa en la que estás para hacer cualquier transformación. Si lo hubiera, se seleccionaría aunque fuera muy pequeño. Pero si no hay nada, ya puedes estar seguro de que esa capa no te sirve y la puedes borrar. Puede parecer muy inútil, pero en algunos archivos donde tienes muchas capas y algunas de ellas en la miniatura no se ve nada, puedes pensar que o están vacías o las creaste por error, o la creaste, borraste y ya no hay nada, o no sé, algo. Entonces, para cerciorarte de que efectivamente no tienen nada, nada más le das Control T y ya la tiras. Y cuando le das a el bote de basura, si nunca le has dado a no mostrar esto de nuevo, como es mi caso, puedes darle, en vez de aquí el delete, puedes darle a la letra D. Entonces se elimina la capa y así puedes ir rápidamente eliminando muchas capas. Le das aquí D, en vez de estarle dando aquí y luego acá y aquí y luego acá, que es más tardado. Entonces recuerda usar el Control T para verificar
que hay algo en tu capa. El control T nada más te va a hacer la selección en el área específica donde hay píxeles en esa capa. Entonces, si te crea el cuadro de transformación hasta acá, significa que hasta acá hay un píxel en algún sitio que quizá no lo estás viendo, pero que definitivamente está ahí. Entonces, si lo movemos, quizá ustedes tampoco lo ven, pero yo, como lo puse, sí lo estoy viendo. Y es este píxel de aquí. Literalmente es un píxel, pero es lo suficiente para que la selección del control T lo seleccione hasta la puntita de acá. Entonces tomen en cuenta que cuando dan control T, sí o sí, la selección máxima tiene algo ahí que la está afectando. Entonces, si borro lo que hay fuera y vuelvo a hacer control T, acá hay otra cosa. Entonces, si nada más quiero este mensaje extraño y vuelvo a borrar lo que hay fuera, ya nada más me queda esto. Esto es para que tengan en cuenta todas las posibilidades que puede haber por las que una capa se ve pequeña. Por ejemplo, si esta API tuviera un puntito hasta acá, quizá no lo estamos viendo de ninguna forma, y si pulsamos el control T, quizá tampoco nos damos cuenta de que hay algo ahí. Entonces, si quieres cerciorarte de que nada más quieres esto, pues ya le borras el exterior y ya te fijas que la miniatura está bien y todo perfecto. Ahora bien, el control T es obviamente el atajo de transformar. Eso no lo expliqué, pero creo que es bastante obvio. Creo que ya todos saben usar el transformar, pero en caso de que alguien no lo sepa usar, tiene sus propios atajos de teclado. Este recuadro. Y este recuadro no solo aparece con el control T, es el recuadro general de las transformaciones. Por ejemplo, si le damos a cambiar el tamaño del canvas, también aparece ese tipo de selección con los 4 controladores en las esquinas y 4 en los centros. Todas las partes donde aparezca ese tipo de controladores, en todas funciona lo siguiente, que es, si lo mueves así, se va a ajustar a donde esté tu cursor. Pero si no quieres eso y si quieres mantener la proporción correcta de lo que sea que tengas dentro, tienes que pulsar Shift. Entonces puedes cambiar los tamaños sin perder la proporción correcta de lo que tenías dentro. Ese creo que también todos lo saben, pero uno que yo considero un poco más útil que ese es el Shift Alt, y cuando movemos en cualquiera de las direcciones se va a escalar en relación al centro. Y si movemos este centro, por ejemplo, ahora se va a escalar como si este fuera el centro. Entonces, si quieren mover desde el centro, no muevan este más de donde empieza su selección, porque entonces se les va a joder y no va a hacer la escalada desde el centro. Como dije, también funciona en el cambiar tamaño de lienzo, que aquí a veces es más útil hacer esto de Shift Alt. Y otra cosa que también funciona en las transformaciones y en el cambiar el tamaño del lienzo y todas estas cosas es Alt nada más. Y con Alt escalas solo las orillas perpendiculares, equidistantes, no sé, las que están unas enfrente de otras. Ese también es bastante útil. Otra cosa que se puede hacer con los controladores de las esquinas es control. Con control pasa de las flechas a este cursor raro, y esto te permite modificar libremente lo que tengas seleccionado. Es una de las cosas más útiles del control T o del transformar, para poner algo en perspectiva, por ejemplo. Bien, como acabamos de ver, hay algunas veces en las que hay algunos elementos en el canvas que no se ven fácilmente ni siquiera con el control T. Para esos casos, pulsen control y denle clic directamente a la miniatura. Lo que hace eso es hacer una selección desde la capa. Va a seleccionar todos los elementos que hay dentro de esa capa, incluso con la opacidad que tienen. Esto es muy importante a tener en cuenta, porque si tienen un gradiente, va a hacer una selección con el gradiente. Quizá algunos no entienden la complejidad de esto, pero esta selección tiene gradientes. Entonces, si copiamos, o más bien si creamos una nueva capa y la rellenamos completamente, va a hacerla con el gradiente. Generalmente cuando tú haces una selección es imposible que tenga un gradiente, porque es
completamente blanco y negro. Pero si seleccionas de esta forma, sí te va a respetar la opacidad y todo lo que haya en esa capa tal cual está en la capa. Entonces, esto yo lo veo más como un beneficio que como algo malo, porque hay ciertas cosas un poco avanzadas que sí requieren que tengas una selección con gradientes. Yo lo utilizo para hacer máscaras de desenfoque y así, pero bueno, eso no lo explicaré ahora. El caso es que si seleccionas, te va a revelar el sitio donde estén todos tus trazos en esa capa. Si seleccionamos una SAPI, nos va a revelar que es esa, y así podemos ir viendo dónde está cada SAPI sin tener que saltar a sus capas ni nada de eso. O para hacer clones exactos de una SAPI, por ejemplo, das clic, creas una nueva capa y rellenas y ahí está. Aunque eso es de imbéciles porque podría hacer control C y control V y ya está, ¿no? Pero en fin, X. El control más clic lo deben de usar con mucha cabeza porque es más sutil de lo que parece. Para que se organicen un poco entre tanta capa, yo les recomendaría usar un código de colores en vez de estar cambiándoles el nombre, porque es mucho más llamativo ver un color que ver los nombres de cada capa. Por ejemplo, aquí entre tantísimas, si no estuvieran ordenadas numéricamente, por ejemplo aquí que está la 5 después de la 22, no tiene ningún sentido. Entonces usen colores. Y para navegar entre tantas capas también les recomiendo usar esto, que te divide la ventana de capas en dos. Entonces en la parte de arriba puede estar en la 61 y en la de abajo puedes tener el papel por si quieres cambiarlo rápidamente y seguir editando cosas en la capa 61 y luego volver rápido a poner el color de papel de otro color, lo que sea. Y por último tenemos uno de mis atajos favoritos de toda la vida de Clip Studio, el Alt. El Alt es el gotero, pero para encontrar capas y organizarse y todo esto no nos sirve para una mierda el gotero. Entonces el Alt tiene una función secreta en los ojos de Clip Studio. Si pulsamos Alt y le damos clic a un ojo, ocurre magia, amigos. Magia, la magia del cine. Todas las capas se van a ocultar excepto esa. Este es uno de los mejores atajos que existen en la historia del dibujo digital. Pueden ir rápidamente dando nada más Alt y al siguiente sin necesidad de volver a activar todos y luego yéndose al siguiente. Nada más le dan al que sigue, 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 y va a ir cambiando entre todas las capas. Y algo que les puede dar miedo de usar esta opción sería de que active todas las capas y tú no quieras que active todas las capas. Por ejemplo, esta SAPI que está chupando una paleta, si la ocultamos, y la SAPI triste también, y entonces hacemos el switch con el Alt y los ojos, cuando vuelva a activar todas las capas no se van a activar la SAPI de la paleta y la triste. Clip Studio va a recordar perfectamente cuál estaba activada y cuál estaba oculta. Entonces no tengan miedo en usar esta opción. Una advertencia que sí es importante es que si le dan clic a un ojo y se saltan y a otra capa la activan y van así modificando capas, ya cagaron. Porque ahora cuando vuelvan a hacer el switch van a tener nada más las capas que estaban aquí. Y ahora yo desactivé 61 capas, que va a ser muy gracioso volverlas a activar. Pero me sirve para explicar que en vez de estar dándole clic, pueden simplemente dar clic, mantener y arrastrar. Entonces van a ir activando de un montón en un montón. Le hacen así y se van a activar todas las capas hasta donde llegue esto de acá. Aunque parezca aquí de este lado que nada más estoy activando hasta aquí, si yo continúo hacia abajo va a continuar activando capas como si la ventana estuviera hasta acá. Entonces hagan el ejercicio mental de imaginar que llega hasta acá, y como van a comprobar, si subo aquí van a estar activadas todas estas capas como si efectivamente la ventana de capas estuviera súper larguísima. Entonces esta es una manera rápida de activar todas las capas
control para mover, control aquí, movemos los brillos. Por ejemplo, ajustamos aquí el brillo, no es un buen ejemplo ese. Ajustamos estos brillos. Esto tampoco es un buen ejemplo. Ajustamos el brillo de su corona. Lo muevo ahí, por ejemplo. Ajustamos